Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor me le bendiga en esta poderosa mañana. Vamos camino a una conferencia de líderes, esperando que sea de bendición. Mire, anoche compartía en el mensaje y quiero compartirlo estos minutitos con ustedes porque es como bien importante, bien interesante. El apóstol Pablo, en sus cartas a los Corintios, ¿verdad? La primera carta fue para señalar las deficiencias y la segunda carta era una carta para la defensa del ministerio del apóstol Pablo. La iglesia de Corintios no recibía al apóstol Pablo como un líder, porque Pablo tenía algo que expresa en 2 Corintios capítulo 12, que era el aguijón de la carne. Y ese aguijón de la carne, los corintios lo veían como una expresión de debilidad. El apóstol Pablo, cuando en su defensa del evangelio, o su defensa, mejor dicho, de su ministerio ante los corintios, él expresa y se para de la plataforma del sufrimiento para validar su ministerio. Y él había rogado 3 veces al Padre que le quitara ese aguijón de la carne. Mas Cristo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Yo decía que una de las características de los hombres de Dios que han tenido un encuentro verdadero con el Señor es esa debilidad. Y esa debilidad no nos referimos a una debilidad moral. Es algo que las personas pueden ver como acto de debilidad. Él hablaba anoche acerca del personaje de Jacob en Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Y cuando Jacob recibió la bendición, que fue el cambio de nombre, y el cambio de nombre estaba ligado al carácter, Jacob se le tocó en el encaje de su muslo y cojeaba. O sea que la cojera de Jacob no era signo de debilidad, sino un signo de fortaleza, de un encuentro con el Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando encarnó, fue rechazado entre los hombres porque no entendían cómo un Dios soberano, poderoso, podría encarnar en un cuerpo de humano. Eso para el ser humano era percibido como un acto de debilidad. Y al igual que Pablo en los corintios vieron ese aguijón de la carne, como lo percibieron como algo débil el apóstol Pablo. Mas sin embargo, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y un día vi un documental donde los mismos, la manada de lobos, cuando perciben en su manada que hay alguien débil, atacan a ese eslabón débil porque creen que pueden afectar la manada. Entonces fíjese bien, hay mucha gente que tiene actitud de lobos cuando perciben o ven lo que ellos pueden percibir como debilidad, pero no es debilidad, de fortaleza. El aguijón de la carne de Pablo no lo hacía débil, sino que lo hacía una persona fuerte porque lo llevaba a la dependencia de Dios. Esta sociedad define fortaleza como un carácter fuerte, un carácter rígido, una persona que ataca, una persona que contraataca, una persona que se defiende, una persona que es sagaz. Sin embargo, la fortaleza en la Biblia es definida con la debilidad del ser humano, o como la persona lo pueden percibir como debilidad. Y muchas veces cuando las personas ven o pueden percibir esa debilidad en nosotros, ¿verdad? Como el aguijón de Pablo. Pablo era un aguijón en su carne. Muchos decían que había quedado ciego tras la experiencia de la caída del caballo camino a Damasco, ¿verdad? Y esa ceguera la gente lo podían percibir como algo débil en su vida. ¿Qué la gente puede percibir de nosotros como debilidad? Bueno, cuando Dios va formando y madurando y creciendo en el ministerio, nuestro acto de misericordia, de bondad, de extender la mano al debilitado, no pagar con la misma moneda, no defenderse ante los ataques, el silencio ante la crítica y el señalamiento, la gente lo puede percibir, especialmente el lobo, como un acto de debilidad. Y los únicos que atacan a su manada, ¿verdad?, son estos depredadores como los lobos, que cuando pueden percibir a alguien en su manada que ellos pueden percibir débil, lo atacan. Entonces, fíjese bien, Pablo tuvo que defender su ministerio ante los corintios porque el aguijón de la carne era percibido como una debilidad, como algo que les restaba a su ministerio, como algo que les restaba. Entonces, lamentablemente hoy en día,
el evangelio, o sea, los encuentros con Dios, el quebrantamiento, el proceso de crecimiento de un hombre de Dios, nos hace más humanos. O sea, muchas veces esta percepción de espiritualidad, que el hablar lengua, tener los dones del espíritu, botar fuego por la boca, volar como un dragón, tener una aureola como ángel, proyectarse bien terrible, oh, yo soy el mega santo. Eso es señales de fortaleza ante la sociedad y lamentablemente entre muchos círculos evangélicos. Eso es señal de fortaleza. Mas sin embargo, la espiritualidad no resta a la humanidad en nosotros. Al contrario, vemos el ejemplo de un Dios que se hizo hombre y su humanidad no lo hizo débil, lo hizo fuerte, ¿verdad? Y muchas veces el proceso del creyente o nuestra espiritualidad no inhibe, no apaga nuestra humanidad, sino que, fíjese, cuando el hombre cae, el hombre se separa de Dios, es precisamente ahí cuando el hombre pierde esa humanidad. El primer asesinato que ocurre en la vida, en la historia de la humanidad, es cuando el hombre peca y hay un asesinato entre los hermanos. Caín se levanta contra Abel. O sea, que la carnalidad lo que hace es opacar nuestra humanidad, nuestra sensibilidad, nuestra empatía. Y muchas veces se percibe la espiritualidad como alguien inflexible. Alguien espiritual es como alguien que habla mucha lengua, alguien que se proyecta, wow, bien terrible, alguien que es inflexible. No estamos hablando de pasarle la mano al pecado, esos son otros 20 pesos. Pero muchas veces la falta de empatía y la falta de poder ponerse los zapatos de los demás para comprender el proceso en los cuales la gente está viviendo en ese momento. Y a veces la gente quiere dar una sola medicina para arreglar un problema. No todos los problemas, o no todo en el ser humano se resuelve confrontándolo, o dándole un marronazo, o metiéndole un macanazo. A veces la gente lo que necesita es empatía. A veces lo que la gente necesita es que alguien los escuche, que alguien los comprenda. Que muchas veces la gente no quiere ser así, pero muchas veces terminan siendo así porque no encuentran a alguien donde puedan conseguir empatía. Y muchas veces lo que consiguen dentro del cuerpo de Cristo es macanazos, golpes y heridas sobre las heridas que ya tienen. Entonces, fíjese bien, el encuentro con Dios o el encuentro con Jacob en Peniel, que significa rostro de Dios, produjo en Jacob una cojera. La cojera era el recordatorio de que tienes que depender totalmente de su presencia. El aguijón del apóstol Pablo, que el Señor no atendió a su oración, porque dice el propósito de ese aguijón, era para que la visión no lo sobreexaltara. Y esas cosas que Dios permite en nosotros y que a veces damos con la pared, porque a veces nosotros tenemos que matar y permitir a Dios que Dios controle el fariseo que llevamos por dentro, porque todo el mundo tiene en alguna medida un fariseo metido por dentro. A veces no entendemos ni siquiera lo que la Biblia quiere decir cuando la Biblia dice que juzguemos con justo juicio. La Biblia dice que con la misma vara que mides volverá a ser medido, y que antes de yo quitarle la paja a mi hermano tengo que quitarme mi viga. ¿Por qué? Porque la viga en mi ojo afecta mi percepción, porque a veces la paja que yo veo en el hermano es un reflejo de la viga que yo estoy teniendo en mi ojo. Pero a veces no nos damos cuenta que la capacidad de juzgar a otro con justo juicio es afectada por nuestra viga que está metida en el ojo. Y muchas veces somos rápidos para señalar y lentos para juzgar. Y muchas veces Dios tiene que meternos en el reflejo de su palabra para que nos entienda, para que entendamos que muchas veces nuestra falta de justo juicio es porque todavía estamos cargando una viga dentro del ojo que no le permitimos a Dios sacarla. Yo creo que antes de nosotros convertirnos en instrumentos de querer corregir a otro, de querer señalar a otro su pecado, debemos nosotros ser muy cuidadosos y mirar si eso que yo estoy viendo, si eso que yo estoy percibiendo en mi hermano es una realidad o simplemente es un reflejo de lo que yo soy, es un reflejo de mi viga que tengo adentro. Entonces, estas palabras le pueden parecer muy blandengues a mucha gente,
muy aguadas, ¿verdad? Y se pueden muchas veces percibir como debilidad. Y no sabe que a medida que nosotros nos vamos acercando al Señor y vamos profundizando en su presencia, especialmente en esos encuentros con el Señor, en esos, ¿verdad? Alegóricamente, en esos penieles que tenemos con el Señor, donde vemos el rostro de Dios, donde no simplemente estamos buscando las manos del Señor, sino que estamos buscando el rostro de Dios. Y el rostro de Dios, cuando miramos a su rostro, Apocalipsis lo representa como ojos que tienen fuego, ojos que tienen llama de fuego. Y eso presenta la capacidad de discernimiento de Dios que penetra. Por eso Cristo le dice a la iglesia de Tiatira: ustedes van a saber que yo soy el que escudriño la mente y el corazón de cada uno para dar a cada uno según sea sus obras. Esa palabra me ponen a temblar, porque Dios no se compra, Dios no compra el jueguito de la apariencia. Con esto no estoy menospreciando la santidad externa, pero Dios no te comprará tu apariencia externa si realmente no hay un nuevo nacimiento interno. Esas palabras, cuando nos confrontan esas palabras Cristo en el Apocalipsis, pone a temblar a cualquiera que toma el evangelio en serio, a cualquiera que anhela ser salvo en serio, y pone a pensar a aquel que está corriendo la carrera, no para perderse, sino para salvarse. Dejemos el evangelio de llanura, el evangelio que crea estereotipos, y profundicemos y permitamos a Dios escudriñar nuestro corazón y entendamos que el proceso de santificación comienza cuando creemos en Cristo, y es un proceso que aún continuará, pienso yo, hasta la eternidad. Fíjese, cuando Juan está en el cielo en Apocalipsis capítulo 5, no se encontró a nadie de desatar el sello, ni siquiera los evangelistas, porque ya en el capítulo 5 yo ubico a la iglesia en el cielo, porque hay un cántico nuevo, el cántico de los redimidos. Y cuando Juan está en el cielo no se encuentra a nadie de desatar el sello del libro que está sellado. O sea, no había nadie capacitado, no había nadie suficientemente santo, aún en el cielo, para desatar. Solamente había uno digno de alabanza, el único digno de adoración, la raíz de David, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Solamente hay uno digno. Todo esfuerzo de traer la atención a nuestra vida y opacar la imagen de Cristo es un acto de ignorancia, es un acto de altivez, de arrogancia. Y muchas veces estamos opacando la imagen de Cristo con nuestras actitudes. Queremos llamar la atención hacia nosotros para supuestamente reflejar un cambio, cuando nuestras actitudes, nuestra conducta dice todo lo contrario. Yo creo en la santidad por dentro y por fuera. Lo que pasa es que la que yo creo comienza por dentro y se refleja por fuera. De nada vale una apariencia externa si no hay una conducta de humildad, no hay una conducta pacífica, no hay un testimonio de Cristo en nuestra vida. Simplemente será eso, una mera apariencia efímera y pasajera que solamente impresiona a los hombres, pero no es capaz de conquistar el corazón de Dios. Así que Dios nos ayude a acercarnos más al evangelio bíblico, ¿verdad? Tener un corazón sensible para escuchar la voluntad del Señor y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Óigame, mis palabras en nada minimizan la doctrina de la santidad por dentro y por fuera. La sigo creyendo, la creí, la creo, la predico y la vivo. Lo que pasa es que muchas veces no concuerdan con las teorías de muchos fariseos y saduceos que están entre el pueblo de Dios, que están buscando señales de debilidad, buscando sangre, buscando señales de debilidad para contraatacar. Pero no confunda mi cojera como la de Jacob con una señal de debilidad. Al contrario, es una señal de fortaleza, porque me reconozco que mi fuerza, mi fortaleza para mantenerme en pie no está en mí, sino que está en el Señor. Que Dios nos ayude a vencer. Le dejo con este pensamiento en esta mañana y que le pueda hacer de bendición a alguien. Así que si hay algo que usted puede hacer por mí, es orar por mí. Así que Dios me le bendiga, la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Un abrazo.